Bienvenidos a Entre Cuates Podcast, donde dos amigos, Josué y Daniel, hablaremos sobre Benito Juárez, visto desde un punto de... ¿Qué? visto desde el, no sé, güey, comedia y cerveza. Ajá. Algo así. Estudiaremos eso. Ajá. ¿Estás listo? Antes de ¿Cómo empezar. estás? Bien, güey. Yo sí pregunto. Ajá. Güey, también pregunto. Claro que no. Hay que omitir ya la parte donde preguntamos, güey, ¿cómo estamos? No creo que a la gente le importe, pero traemos otra vez bolis. Ay, güey, moví esto. Bolis. Hora de emperador y de Oreo. Sí, Oreo. Ahí para que los pidan, pero pues ya aprendimos que no tenemos que estar comiendo en el episodio. ¿Por qué no? Porque lo sin pedo editarlo porque no estamos mamando. Literal. Benito Pablo Juárez García, nacido en Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. El presidente indio, que con su 1.37 metros de altura pasaría a la historia como el segundo presidente más pendejo de México, solo por detrás de Peña Nieto. el que actualmente nos gobierna. Y eso es mucho decir porque Peña Nieto también está en la lista. Oye, pero es que... No sé, güey. Es que Peña Nieto no era... Bueno, sí era pendejo. Pero era en su actuar. Bueno, también, Era un... La política es otra cosa. Dejémoslo en punto y aparte. Era un pendejo chido. O sea, sus pendejadas te daban risa. Pero nada más de escucharlo hablar hasta te enojas. Sus pendejadas no comprometen el futuro de México tanto como... Como el de ahorita. Pero bueno. Entonces el segundo después de él. Sí. En Wikipedia, de hecho estaba viendo Wikipedia, Ajá. me da risa, porque Wikipedia es como mucho de los libros de historia de la primaria, que lo calificaban los años que ocupó la presidencia como una parte sobresaliente de la historia de México. Uh-huh. En los diferentes artículos que leí sobre el héroe nacional, una de las cosas que más destaca es que le gustaba tocar la flauta. Ah, chinga. Siempre sale, mientras cuidaba a sus borreguitos. Y por eso nos metieron a nosotros en la... como materia música y tocar la flauta para ver si diéramos como... Bueno, Benito Juárez. No mames. Pero hasta eso puede ser una mentira. ¿Por qué? Porque en un libro, creo, autobiográfico, jamás menciona que tocaba la flauta. No quería ser presumido, güey, era humilde. No quería presumir sus logros personales. Juárez es recordado como el liberal que expulsó a los franceses de México y fusiló a Maximiliano. Uh-huh. Y que estaba chaparrito. Y que estaba chaparrito. Muy chaparrito. Aquí es importante hacer mención aparte de lo que era Maximiliano. Maximiliano, hasta donde nos enseñaron, era el malo. Ajá. El villano de la historia. Que era Maciosare. El que quería implementar... ¿Por qué Maciosare? Pues era el extraño enemigo. Ah, sí. Que quería implantar una monarquía aquí en México. Era de... Austria. Ah, ok, sí. Pero Austria en ese entonces era de la corona francesa. Ajá, Sí, ¿verdad? sí. Ok. De hecho, me confundí con eso porque decía francés y luego que él sale como que nació en Austria y dije, entonces Ajá. es Y luego de Austria. Maximiliano de Habsburgo. Ajá. De Hungría. ¿Hungría existe todavía? Ay, güey, no sé, creo que no. Es un rollo de todo eso, de lo que antes era y ahora ya no es. Ajá. Checoslovaquia, ¿no? Yugoslavia. Ajá, todo eso. O sea, ya no existe nada de eso. En cuestiones rápidas, poco después de acabar la independencia mexicana, se creó un grupo conservador que creía que se debía mantener los ideales de la corona española, ya que entre grupos sociales había mucha diferencia y México no estaba listo para una democracia, ya que los grupos de élite podrían aprovechar la condición y por obvias razones por estas razones no se iba a elegir a quien gobernara México. Ajá. Desde México. Ajá. Estamos bien indios para elegir. Por lo cual el indicado fue Maximiliano, un europeo descendiente de una de las familias más poderosas de Europa que gobernaban en aquel entonces el imperio de Austria y Hungría. Uh-huh. No voy a mencionar que Maximiliano es el héroe de la historia. Pues cuando lo mencionamos lo quitamos esto. Pero Maximiliano llegó, a comparación de lo que se esperaba de él, que creían que iba a ser como que muy malo y a poner reglas y eso, llegó a quitarle poder a la iglesia. ¿Eso fue Benito o estás mal? No, fue él.
No, a mí me enseñaron en la escuela que Benito fue. Por eso está. Llegó a limitar el poder de la iglesia, impulsaba la creación de mejores condiciones de trabajo y estaba a favor de que cada ciudadano creyera lo que quisiera. O sea, ya no estaban obligados a ser católicos. O sea, lo que supone que somos ahorita, que somos un gobierno laico. Exactamente, él llegó con ese ideal. Pues de hecho sí podría ser que somos un gobierno laico porque Andrés Manuel no es católico. ¿Qué es? Dios testigo. Es una de esas madres bien raras el güey. Pero por eso son igualitos. También Benito era igual, de que quería quitarlo de la iglesia. Pero bueno, esa parte. Vamos a poner en contexto quién era Benito. ¿Quién era Benito? Benito Camelas. ¿Castro? El papá de la güereja. No sé, quién sea. Benito Castro, el papá de la güereja. ¿Quién es ese? No sé. ¿Nunca viste la güereja, güey? No. Que se le Benito Castro. Bueno, el güey, el actor se llama Benito Castro, güey. No sé cómo se llamaba el papel del papá. O sea, pero no era su papá. Nah, nada más en la serie no, o no sé. novela, no sé qué chingos era eso, está bien culero. Benito Juárez. Imagínate, güey, que te casaras con la güereja. ¿Por qué? Pues nomás, güey, que te casaras con la güereja. Apenas para Benito, del vuelo. ¿Cuánto mide la güereja? No traigo celular, güey, para checar cuánto mide la güereja. Pero sí, ¿cuánto medía Benito? A ver, 1.37, güey. 1.37. Hasta ahí. No mames, güey. Hasta ahí. No, está bien chiquitillo. Nah, güey, no creo. Por ahí debe haber un error, no sé, en sus documentos datos o algo. 1.57 todavía te la valgo, güey, que midiera. Pero 1.37, güey. Podría ser. Se me hace de más. ¿Te acuerdas del Hobbit? Poco. Ah, bueno, sí, ese me dio 1.60 el Hobbit, el que jugaba en Bermúdez, el de Atlante. Ajá. Me dio 1.60, ¿no? Ajá. Sí, güey. Es que 1.37 no, güey, no se puede. ¿Cómo le hacían su ropa, güey? Pues era presidente, la mandaba a hacer. Sí. ¿Y antes de campesino? Nunca fue pobre. Bueno, sí era pobre. Sí, güey, era pobre. Pero es que siempre estuvo en contacto con los ricos. De hecho, él renegaba de los pobres indígenas. Pues porque le limpiaba la bota a los ricos, güey. Al instalarse el gobierno o imperio de Maximiliano, Benito tuvo que salir huyendo de la capital y formó un grupo que se empeñó en retomar el poder, por lo cual buscó ayuda en el extranjero, más precisamente en Estados Unidos. Uh-huh. Con el tratado de McLean Ocampo, que bendito sea el Señor, no entró en vigor nunca, pero fue con el tratado con el que hizo tratos con Estados Unidos, Juárez violaba la soberanía nacional, pues permitía el acceso de militares norteamericanos al país y daba libertad de paso por la República Mexicana. Con esto México cedía a Estados Unidos los derechos de tránsito mediante dos franjas, una de ellas por Sonora, en frontera con el sur de Texas, y la otra por el puerto de Mazatlán hasta llegar a Matamoros. Con esto el presidente Buchanan, me imagino que se pronuncia, Buchanan, estaba dispuesto a apoyar, con $4 millones para financiar la guerra contra Maximiliano. Que fue donde México se empezó a endeudar, ¿no? Con Estados Unidos. Yo, la deuda chida, acá la mamona que tenemos es por ese güey. Exactamente, porque él prometió de hecho les prometió a los militares estadounidenses darles parte del territorio mexicano a cambio. A cambio, con la condición de que si había guerra o algo, Estados Unidos apoyara a Benito Juárez. Pero ahí fue cuando les dieron la mesilla, ¿no? ¿A Estados Unidos? ¿O fue antes? Que yo sepa, Benito Juárez no les dio nada todavía. Es que yo sepa, la mesilla fue lo último después de Santana, pero no sé quién se las dio. No sé quién le dio la mesilla a Estados Unidos. Según Juárez intentó hacer lo mismo que hizo Santana, solo que sin dinero. O sea, no lo vendió, lo iba a regalar. Pues así que tú digas que Santana lo haya vendido, pues... pero pues... Tampoco. El 15 uñas. Con esto, Juárez buscaba sacar a los invasores franceses con ayuda de invasores norteamericanos. Güey, pero tenemos que cuidarnos un chingo de Benito. ¿Por qué? Porque las chaparritas son más peligrosas que un sicario. Pues ese güey está chaparrito también, es más peligroso que un sicario. De hecho, hasta esto es como la parte aburrida de la historia. Uh-huh. Bueno, después de eso, todos sabemos lo que pasa. Juárez llega a la presidencia, no cumple lo que promete y, muy por el contrario, arremete contra los que lo apoyaron.
Espera, ¿te estás diciendo que hay políticos en México que cuando llegan al poder no cumplen lo que prometieron? No. No, güey. Jamás dije eso. Son capaces aquí en México, todos los políticos. Cumplen sus promesas. Claro. A lo mejor la gasolina ya cuesta 7 pesos. Pero muy por el contrario. Bueno, también es lo que pasa. Los perjudicó. Uh-huh. Porque llegó a quitar territorios o propiedades a la iglesia. Pero con esas leyes de quitar propiedades a la iglesia, también quitó propiedades a los indígenas, que no fueron devueltas hasta después con el gobierno de Lázaro Cárdenas. No mames, 100 años. Por eso, tantos. O sea, pintó como muy buenas sus acciones diciendo, pues le voy a quitar el poder a la iglesia, pero también le quitó. Güey, pues es la luz y sombra de todos los presidentes que hay. Y bueno, pues aquí está, hasta aquí queda todo el desorden que hizo Juárez. Uh-huh. Es te digo, lo aburrido. Ajá. Muchos lo podrían calificar como un tonto que no sabía lo que hacía. Pero... ¿Sí sabía leer y escribir? Sí. Ok. Entramos a la tierra de la hipótesis y ahora sí se viene lo chido. Ajá. La masonería en México surge al caer el primer imperio romano, alrededor del año 1821, o sea, después de la independencia. Ajá, cuando culmina. La masonería llega a México, al México colonial, de la mano de los inmigrantes franceses al terminar la guerra de independencia. Y se habla de que, esto sin pruebas, solo son teorías, de los primeros que entraron aquí en México a la masonería fue Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende. Estás mal tus datos. ¿Por qué? Porque no pudo haber llegado en 1821 y ellos ser de los primeros porque ya estaban muertos. Hidalgo no se murió con la independencia, ¿sí? Sí, güey, se murió como en 1811. No duró ni un año el pendejo. Duró como un año nomás peleando. Pues sí, también estaba. Bueno, se habla de que ellos, pero no sé. Ha de haber sido los del ejército trigarante. Todos esos, los del abrazo de Acatepan. ¿Cómo se llama el pendejo este? Iturbide. Ah, sí, que le quitaron la cabeza y la colgaron en no sé dónde, en ¿no? la Lóndiga. Sí, cierto. Sí, güey, era lo que hacían a todos esos güeyes cuando los mataron. Era cortar la cabeza en estaca y exhibirla así como de, miren, pendejos. Si siguen estos pendejos, se van a acabar. Era un poco como lo que hacían los ingleses con los piratas, de colgarlos en jaulitas. Pero pues sacar a la cabeza. Bueno, no me importa. Sinceramente, la historia de México no me importa. Se habla de que buena parte de los gobernantes de México, hasta 1982, fueron masones. ¿1800 qué? 1982. O sea, más de 100 años después. Antes, sí. Para todo esto, es bueno aclarar cuál es el ideal de la masonería. Muchos dicen que los masones son malos. La secta masónica tiene como ideales la paz, el amor y la fraternidad, la cual tiene como objetivo lograr el perfeccionamiento moral de sus miembros, así como de la humanidad en general. Pues era un poco de lo que trataba también Madero, del espiritismo. O sea, no es... Simplemente es como que guiarte por el bien, pero no con Jesús, sino con otra bandera. Pero pues sigue siendo una secta, como que es como que a fuerza tienes que pensar como nosotros y no, pues... Pues güey, eso es lo que piensa, es la religión también. Tienes que pensar como piensan ellos y no estás mal. Lo mismo, bueno, más que sin un Dios. Bueno, o pues sin Jesús. Bueno, esa es la idea, el ideal. Ajá. Y pues también hay que mencionarlo que el perfeccionamiento moral solo podían obtenerlo las clases de élite porque pues los pobres no podían entrar a esos grupos. Benito Juárez, en algunas teorías, siendo solamente, se dice que fue solamente un aprendiz. O sea, muchos concuerdan con que sí fue parte de los masones. Pero era como de los rangos bajos. Unos dicen que fue del rango bajo. Pero hay muchos otros que dicen que llegó a ser el rango más alto de la masonería aquí en México. Y fue por eso que llegó a la presidencia. Es que había un masoncito, güey, con un dedito así de que si tenías que medir más de eso para pasar de nivel. Y no pasaba y ya no pasó nunca, güey. Y entonces se dice que por eso llegó a ser presidente. ¿Me estoy diciendo que todos los presidentes de México son títeres? Sí. No lo veía venir. La segunda parte de la teoría es que al ser una secta de origen francés, los masones, o europea, no sé bien en dónde nació, no lo investigué. Maximiliano de Habsburgo también era perteneciente a un alto grado masón, por eso llegó como emperador de México. Lo cual nos lleva a una leyenda que más adelante hablaremos.
sea, más adelante en este episodio. Más adelante en este episodio. Ah, ok. Déjalo para otro tema, güey, ya tenemos otro. Sí, voy a investigar más a fondo el otro. Lo que hablamos anteriormente del ideal de Maximiliano al gobernar, de la libertad de creencia y las buenas condiciones de trabajo, hacían referencia a un gobierno liberal. Pero el liberal era el ideal de los masones. Ajá. Entonces se creía que por eso que Maximiliano era masón, por sus ideales. Pero los miembros de la familia Habsburgo, línea sucesora de la corona austríaca, no podían ser masones de ninguna manera, ya que el distintivo de emperador requería la aprobación directa del Papa Romano. Ah, sí, porque eran los reyes católicos. Archienemigos de los masones. Ajá. Y siguen siendo. La creencia de que Benito Juárez era un miembro masón es más que aceptada a lo largo de la historia. La creencia de que Maximiliano también lo era es más rechazada que aceptada. Pero en caso de que sí lo fuera, surge la leyenda de Justo Armas. ¿Ya lo sabes? Está bien chida, yo tampoco me lo sé. O sea, entonces prácticamente lo que dicen es que los dos eran masones. Ajá, o sea, pero la teoría más está desde que uno era masón y el otro no. Sí, fue porque si los dos fueran masones era como que... Pues se podría arreglar más internamente en los masones, ¿no? Ay, güey, se cayó igual. Porque tienen un tratado de fraternidad, un principio de fraternidad. Ajá. Que es lo que da paso a esta leyenda. ¿Justo Armas? Justo Armas. Ajá. Esta leyenda habla de que los dos, al ser miembros masónicos, tenían el ideal de fraternidad, por lo cual Benito Juárez no pudo fusilar a Maximiliano. Más por el contrario, lo protegió e hizo aparentar su muerte. Ah, como los Peaky Blinders. Juárez publicó un edicto donde, después de que Maximiliano fuera fusilado en el Cerro de las Campanas, junto a los generales Mejías y Miramón, lo publicó. Poco después apareció en El Salvador un hombre culto, elegante y de gran educación que se hacía llamar Justo Armas. Este hombre guardaba un gran parecido con el ex emperador de México, que siempre se negaba a contestar cualquier cosa sobre su pasado y solía presentarse a sí mismo como el único sobreviviente de un gran naufragio. Uh-huh. El arquitecto de profesión, pero apasionado por la historia, Rolando de Neque, hizo una investigación de aproximadamente 15 años, en las que encontró documentación que muestran que Justo Armas, que ya estaba establecido en El Salvador en 1970, fue acogido por Gregorio Arbizú, vicepresidente y canciller en el gobierno del presidente Francisco Dueñas. Desde entonces y hasta su muerte, Armas fue asesor en todos los presidentes de El Salvador y se encargó del protocolo de la Cancillería y también de dirigir los servicios de los banquetes diplomáticos. Pues sí, que tú digas muy muy bueno que fuera, pues no veo a El Salvador triunfando, güey. Pero solo fue asesor, o sea, no lo podían poner en altos puestos porque iba a llamar la atención. Solo fue así como que asesor, como que allí. O sea, desde la sombra. Ajá. O sea, me estás diciendo que en México funcionarios y demás fingen su muerte, como exacto. Pedro Infante. Como Jenny Rivera. Como Jenny Rivera. ¿Y quién más, güey? ¿Quién más dicen que está muerto pero que no está muerto? El que cantaba bien feo. ¿Cuál que canta? Ah, Valentín Elizalde. Ese. Ajá, también. Ah, ese sí está muerto, güey. ¿No viste nunca el video de la autopsia que estaba rondando en los Sony Ericsson, güey? No. ¿Te acuerdas de los videos de uno que se avienta de un edificio y cae en una piedra y se parte la cara? No, güey, no es un edificio, es como no, tampoco lo vi. Se avienta como tipo la quebrada en Acapulco, o sea, se avienta como para al mar y cae en una piedra y ya luego se ve donde le están así como pegando a la cara porque la trae toda partida. Sí, toda la piel. Nunca vi eso. No lo viste, güey. Ah, güey, pues yo lo vi nomás porque fue como de, mira ay, güey, pero no por... Lo único que veía en la secundaria era pornografía. No por gusto lo vi 4 veces, güey. Y luego estuve en El Salvador y... De Neque afirmaba que llamaba mucho la atención que a pesar de ser un hombre impecablemente vestido y de exquisito trato, no usaba calzado. Siempre elegantemente vestido, recorría las calles de San Salvador y dirigía el servicio de banquetes completamente descalzo. ¡Qué asco! Nunca reveló el motivo de esta excentricidad, aunque se cree que al verse en un gran peligro de muerte y sin mayor esperanza de ser salvado, le prometió a la Virgen ir descalzo el resto de su vida si conseguía salvarse. ¿A la de Guadalupe o cuál? A la de Guadalupe, porque estuvo aquí en México. Aquí ya era mexicano, güey. Sí, de hecho lo buscas en internet y Wikipedia dice austriaco-mexicano. Austriaco-mexicano.
Ay, güey, se me ocurrió una otra pendejada ahorita que dijiste lo de descalzo. Güey, pero luego no va a haber... Güey, era Salvador en 1800 a ver un chingo de caca, ¿no? En la calle. O sea, no de humano, güey, pero había caballos y todo eso. Lo que piensan ahorita los europeos de nosotros. ¿Por qué? Casi es México. ¿Está todo lleno de caca? Sí. No, güey. Cuando un amigo de mi hermana, amigo o hermana, no sé, vinieron amigos de ella aquí a México. Ajá. Y dicen que vinieron aquí a México porque veían las películas de Pedro Infante y creían que así era, de andar en caballo y tierra y todo. Pues pendejos, güey. ¿No ven que es pinche película de 1920? Pues así, por eso te digo, nosotros también con El Salvador. No, güey, pero yo estoy hablando de en aquel entonces porque en México era igual, güey. Pues era puro caballo, era un gran problema la popó de los caballos. Imagínate, todo el mundo tenía caballos. Pinches caballos donde quiera zurran. Pero imagínate que llegaran y te dijeran, desaparécete de México y te vas a un país que esté ahorita... No sé, güey, prometería no tomar. A Venezuela. No, no me iba a Venezuela, Y güey. te vas como, vives bien, no te preocupas por nada, medio trabajas. ¿Voy a llegar a Venezuela a ser rico? Ajá, Ah, entonces sí me iba. pues así le hicieron a él. Pero no... Bueno, güey, es que tal vez en aquel entonces no era tan necesario el calzado. Yo sí lo veo muy necesario el calzado. Yo diría, pues ando sin playera, güey. O no me rasuro. Aparte, creo que pues, de las partes que leí que también firmó como un tratado o algo, de que pues si no se iba, lo iban a matar. O sea, no le quedaba de otro. Era o irse a vivir rico en otro país o quedarse aquí a que lo mataran. Ah, ya. No, pues sí, me iba a vivir a otro país, pero rico. Era como Vergara, güey, que no usaba calcetas. Ándale, así. ¿Sabes Ya por qué ahorita Vergara no usaba calcetas? Creo que sí, no me acuerdo. Creo que sí. Dime si quieres, pero no me acuerdo. Porque se le hacía sin sentido tener que usar calcetas y ella usaba zapatos. O sea, como para qué gasto en calcetas y le traigo zapatos. Es como, o sea, le decía, no te pones una playera abajo para ponerte otra playera arriba. Y ya, güey, era su idea desde niño y por eso no usaba calzado. Y una vez contó que perdió una apuesta de esas de clásico, güey. Uh-huh. Y que sí, o sea, lo que apostó era que tenía que usar calcetas y usó como una calcetas por una semana, pues dice que no pudo andar así, que se sentía muy raro y todo. Muy oprimido, Ajá. reprimido. Sí, por las calcetas opresoras. Sí, del patriarcado. Es que tiene forma fálica, güey, la calceta es como un pene. Sí. Ah, lo que Poncho toma cerveza. Sí, Pues ya casi acabó. Más allá de parecer un relato de ficción, y que de hecho ya ha sido novelado por el español Santiago Miralles en La Tierra Ligera, así se llama. ¿El libro? El libro, La Tierra Ligera. Si nos adentramos a los hechos tal y como los planteaban de Neque, después del fusilamiento, todas las potencias europeas presionaron a México para que devolvieran el cadáver, y México respondía que por motivos de fuerza mayor le era imposible acceder a sus peticiones. Y después de 7 meses, el cadáver fue enviado a la madre de Maximiliano, la archiduquesa Sofía, que exclamó que ese no era su hijo. Pues sí, güey, aquí en México no vas a sacar un pinche cadáver que se parezca a un güey europeo. Imagínate. Recibió un oaxaqueño de 1.50, güey. Lo que te iba a decir, imagínate a Benito Juárez de 1.37 y el otro güero pelirrojo de 1.90. Sí, güey, está bien altote. La Carlota está guapa. Ah, sí, Sí, güey. Sí, también. Ya así como de no mames, o sea, si este es mi presidente, mi emperador está chido, güey. Sí. Como cuando estaba Peña Nieto, güey. Que era como de, güey, está pendejo, pero está guapo. O sea, al menos llega y dice, no, es el presidente Víctor. Una buena guapo. Presentación al mundo. O sea, no es como el de Canadá que dices, está guapo y es un chingón. Es decir, estás guapo, pero está pendejo, pero está guapo. Sí. Ahorita es como de habla de, está viejo. Y habla como Stevie. Sí. Nada más le falta el próximo episodio. Lo voy a leer. Ya. Así como Tlatuani AMLO. Ajá. Ya, güey, ya no se me ocurrió qué más decir. Bueno, y de parte de las otras, había muchas como pruebas no documentadas. Ajá. Dicen que en El Salvador, cuando se iba a morir ¿De Neque? No. ¿Quién? No. No. Cuando estaban en Austria, bueno, el que estaba de emperador en Austria, cuando iba a morir, vinieron a buscar a Maximiliano.
Ajá, que se llamaba, ¿qué? Justo Armas. Justo Armas. De Neque ese fue El que hizo la investigación. Uh-huh. Vinieron a buscarlo para decirle que pues él tenía, como era... Línea directa. Ajá, tenía que ir a Austria a ocupar el puesto de emperador. Y él dijo que pues no, que había firmado de que no podía retomar su vida, que no podía volver a salir a la luz y que lo dejaban vivir tranquilo. Güey. Y se murió a los 104 años en El Salvador. No mames. Güey, pero pinche pendejo, bueno, no. Tal vez sea un hombre de palabra, no sé. Pero, güey, si hubiera regresado a asumir su lugar de emperador... No, güey, si sabían y les salían de pedo, podía invadir México y chingarnos fácilmente. Pero estaba el tratado de fraternidad de los masones. Bueno, sí. Y quiero creer que también por eso, al matarlo, nadie atacó México. Bueno, es que también se sabe, pues, imponiendo un rey, bueno, un emperador, obviamente se esperaba que tal vez la muerte era un escenario posible. Pero impones un emperador a un país que no sirve de nada. Te matan a alguien que es de tu país y que se supone que estaba bajo tu control. Güey, ya vas y atacas el país. Por pena no haces nada, es como de, güey, no mames, como que te mataron a aquellos pendejos. Ay, güey, ya, bueno, ya, olvídalo. Yo quiero creer que fue por eso. También no creo que hayan mandado a Maximiliano porque sea el mejor. No mandas a tu mejor. Yo tal vez era el menor de la familia. Ajá, o sea, tal vez es como de ese güey que tenían que esperar que se muriera su papá, su tío, su hermano, su primo, si sabe quién fregar el poder, era como de, güey, pues si quieres, lárgate. Así como en la de Frozen, güey, ¿la has visto? Ajá. Que el güey que llega con... Que era el séptimo hermano. Ajá, ¿no? O sea, pues fue a buscar otro reino, güey, porque pues no lo iba a hacer. Ches, hombres malditos. Entonces esa es la historia de Justo Armas. Estamos hablando de Benito. Empezamos hablando de Benito, que de hecho está aburrido las tonterías que hizo. Ya después está chida la historia de... ¿Sí sabes quién derrocó a Benito Juárez ya después? No. Porfirio Díaz. ¿Y sabes bajo qué lema lo hizo? De hecho, chale, se me olvidó sacar Había una lista de datos curiosos sobre Benito Juárez. Ajá. Y dicen que el lema del respeto al derecho ajeno no era de él. Era un escritor alemán que se lo robó y... O sea, lo tradujo nada más. O sea, como Panda. Lo tradujo y lo utilizó aquí y se lo dieron. Es bien chido Benito Juárez. Tocaba la flauta y cuidaba borregos y era el mejor presidente de México. Quien lo derrocó fue Porfirio Díaz y lo derrocó bajo el lema de sufragio electivo, no reelección. Ajá. De hecho, muchos ponen a Porfirio como también un muy buen presidente. Uh-huh. Que no sé si eso sea cierto, no me atrevo a decirlo porque no investigué nada de él. Yo siento que de ese güey, el pedo es que empezó siendo bueno. Y el poder lo corrompió. Ajá. Sí, es lo de como en la de Batman, güey, de vives lo suficiente, mueres siendo un héroe. Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para ser un villano. Ajá. Que fue lo que le pasó a ese güey. Que es lo que le pasa a todo el mundo. Como que al inicio empiezan bien, como de ya, güey, o sea, igual en el trabajo, güey. Los primeros días ves al inicio de sí, ya después como de, no, ya, güey, ya. O sea, como que empiezas y ya, porque pues ya, güey, o sea, ya te acostumbras y todo y quieres más. O sea, sí trajo innovación, sí. Violó derechos, un chingo también. ¿Qué íbamos a hacer Francia 2.0? De hecho, él hizo las cosas chidas aquí en México. El Palacio de Bellas Artes, que según recuerdo, él lo hizo. Porque iba a ser una glorieta. Y a la mera hora no se terminó. Y el angelito, no sé qué está arriba de Bellas Artes. Ajá. Fue que como el elemento principal y de ahí construyó todo el Palacio de Bellas Artes. Sí, que está güey, bien chido. Ese güey lo puso. Sí, está chido. Creo que sí entré, güey. Sí entré al Palacio de Bellas Artes. ¿O no? Sí entré. Que de hecho tengo que decir que Benito Juárez... una escalerota, no sé, como que el inicio. Sí, al inicio. Bien mamona, sí. Benito Juárez es como Diego Rivera en el arte. ¿Cómo? Lo utilizan el patriotismo como para generar un héroe nacional. Ajá. Que en realidad no servía para nada. A Diego Rivera lo ponen como el mejor pintor de México. Y la neta no... de su obra y no. Y hay muchos artistas mejores. ¿Cómo se llama? Rufo Tamayo. ¿Cómo se llama un güey así? Rufino Tamayo. Ajá. También ese es uno de los que pondría de los mejores. Y el otro, David Alfaro Siqueiros. Los dos son realistas. Sí, Siqueiros, sí. Eso sí los pondría como los dos. Y ese junto con el Dr. Atom, Gerardo Murillo. Los tres mejores pintores que dio México. Pero como no pintaban la historia de México... Ajá. Y Diego Rivera pintaba toda la guerra. Obviamente todos sabemos que Frida Kahlo es la mejor, güey. Otra también que no. Sí, güey. Güey, para que sus cuadros se los terminara haciendo Diego Rivera.
Ahí está Leonora Carrington, que no era mexicana de nacimiento, pero... No, pero de sangre. Es como lo que dice Chabela Vargas, Ajá, que un mexicano nace donde se le da su chingada gana. exactamente, así ella. Como mi pastor Fuentes Almeida, ya es mexicano. Entonces sí, eso fue lo que pasó con Benito. Como que vieron la historia de crear un héroe, y no importa lo que hizo, dijeron, este es el chido para crear un ídolo. Es que, güey, ese es el peor de la historia. Que generalmente siempre la vemos solamente desde un punto de vista, y nos vamos linealmente sobre ese punto de vista. Bueno, va a estar bien mamón lo que digo, pero los nazis en algún momento en su historia eran los héroes. De hecho, estaba leyendo un pedazo de eso, que a los mismos judíos, los mismos polacos y Ajá. esos eran los que los agredían a los judíos. O sea, su misma gente. Era un pedo racial súper culero. O sea, no fue nada más de los Alemanes. nazis. Sí, el pedo que los alemanes sí hicieron cosas más extremas contra ellos, güey. Pero sí, en algún momento Hitler era el héroe para los alemanes. Era como, no mames, güey, este güey viene a... Que de hecho era muy inteligente, ¿no? O sea, él pasó de ser nada a controlar un ejército súper poderoso. Te lo voy a poner a nivel más sencillo. Es como la Nación del Fuego, que creen que el señor de la Nación del Fuego es el bueno y que quiere repartir la paz por todo el mundo. Pues en realidad, pues es un culero que Zuko lo termina derrotando. Exactamente. Vean Avatar si no lo han visto. Está bien chido. Sí. ¿No he visto? Corra. Yo vi los primeros 2 libros y está... Empecé a verlo, me aburrió. Está igual. El control del que ya dominan el acero y el fierro, el metal. Ajá, pues güey, pues Toph fue la que les enseñó a todo el mundo. Y dije, no está chido. O sea, sí está... Es que sí empieza medio... Pero ya al final del primer libro se pone bueno y el segundo está bueno. Bueno, no he visto el tercero ni el cuarto, porque estoy viendo con Brenda el primero, pero apenas vamos en el capítulo 6 y también ya le aburrió. Sí, no está chido. El que sí está chido es el de Ang. Sí, está bien chido. Sí, bueno, ese es el punto. Ajá, o sea, te digo, ese hay es el que ver punto todos los puntos de vista para generar una opinión. Y pues como no estamos en ese entonces y es muy difícil ya saber lo que pasó realmente. También, güey, no, todo lo que nos basamos es de escritos de aquel entonces, de lo que le dijo al este. Y muchas son teorías de lo que pudo haber pasado, que no es verdad. Entonces, pues cada quien genera su opinión. Igual ya Benito ni siquiera existió, güey, como el Pípila. Benito Camelas. Que me dio 1.37. 1.37. Yo digo que sí me dio 1.37. Nah, güey, no creo. No creo, güey, es muy poco. Güey, 1.37 es lo que... Güey, ni yo en la secundaria que estaba enano me dio 1.37, güey. Me dio era como 50. Yo creo en la primaria, ¿no? ¿Medías eso? Sí, güey, como un niño de tercero o cuarto de primaria, 1.37, güey. ¿Cómo se escribe la güereja? ¿Con diéresis o con doble? Sí, con diéresis. Con diálisis, güey. No, güey, es que no, güey, o sea, y no se veía como que tuviera una cabezota como para decir, pues es que tenía alguna, no sé qué, era enano, no sé cómo se le llame correctamente, perdón, pero no, güey, o sea, no creo que haya estado tan, yo digo que por ahí hay un error de que era un 5, pero lo escribieron feo como yo y era un 3 y dijeron que me dio 1.37. 1.57, ok, no es tanto, pero pues es un chaparro X, así te lo imaginas. ¿No encuentras cuánto mide la güereja? 1.30. Pero la güereja sí se le ve que tiene un problema, güey. Pues sigo diciendo que quisieron hacer un ídolo y no lo sacaban de cuerpo completo. Güey, era pulgarcito, güey. Ese güey, ese sí era David. ¿Cuánto medirá Peña Nieto? Ese sí era David contra Goliat. Peña Nieto creo que mide como 1.70 y 1.60. O sea, más alto que yo. Era estatura normal, güey, no estaba tan alto. No, güey. 1.70. Ajá, güey, está más chaparrillo que yo. El que sí está bien alto era Fox, güey. Sí. Fox se ha de medir como 1.78, 1.80 o 1.90, no sé, güey. Pero sí, güey, no somos altos los mexicanos, güey. Que Fox, bueno, quién sabe. Me atrevo no quiero decir, pues, es lo que todos dicen. Por ejemplo, yo que critico mucho a AMLO, que dicen, pues es que tú estás a favor de Peña Nieto, de Calderón. No, pues no estoy, todos son malos. Solo creo que dentro de los malos, el peor es el que está ahorita. Y pero creo que Fox fue de los menos peores. No sé, güey, era un niño, está en la primaria, no me acuerdo nada de Fox. Sí me acuerdo que salió en la tele con Adal Ramones. De eso sí me acuerdo un chingo cuando salió en Adal Ramones, creo que por eso lo conocí. Pero no, güey, o sea, no me acuerdo nada de su gestión, no sé ni qué hizo.
Y mucho menos porque en los libros de Historia de México nunca llegábamos a la actualidad. Yo, ahorita que estuve en la universidad, vimos una parte como de la administración que llevó Fox. Y con Fox fue el único presidente de los últimos años Ajá. que los precios, en vez de subir, empezaron a bajar. Ah, ya. Por eso digo que fue uno de los Más o menos. regularcillos. De ahí para acá, ni Calderón, ni Peña Nieto, que fueron malos, pero no son tan malos como el de ahorita. Güey, pero es que eso siempre va este güey se va a ir y va a llegar otro y vamos a decir lo mismo. Este güey es el peor y así nos vamos a ir, güey. Porque cada vez tenemos... Por ejemplo, yo ahorita tengo más conciencia de lo que hace este güey que a lo que hizo Peña Nieto. Y de Calderón, pues tampoco me acuerdo, güey. Estaba en la secundaria. Era como de, me vale la política. Yo voy a ver el mundial mientras aprueban leyes. De hecho, güey, ¿qué ley aprobaron ahora que fue el clásico? No Ya sé. ves que siempre dicen que siempre que juegan de... Sigan con su fútbol, movándose mientras aprueban leyes en el país. Güey, nunca hacen eso. Y aunque te dieras cuenta, ¿qué vas a poder hacer? Pues no ves tele. Es que, güey, si no ves los partidos, baja el rating de Televisa y por lo tanto Emilio Azcárraga se deprime y por lo tanto tiene que gastar más dinero y por lo tanto los fondos del país bajan y por lo tanto no se aprueban leyes. Es una mamada, pero... Estoy un 30% seguro que así funciona el mundo en México. Sí, bueno, no vuelven a votar por un AMLO. Nah, güey, voten por quien quieran, pero voten. Yo no voté. Bueno, anulé mi voto. A eso me refiero. Pero bueno, aquí Vamos, fue. pollo. Arriba la gallardía, si nos quieres patrocinar. Ya sé, güey. Bueno, hasta aquí llegó el episodio Benito Juárez, diagonal Maximiliano, diagonal Justo Armas. diagonal Fox. Fox, ¿quieres patrocinar nuestro podcast? Yo siempre confío en ti. No me acuerdo de lo que hiciste, pero siempre confío en ti. Si quieres mandarnos tu producto, tu producto Fox es recibido, somos ya es legal. ¿Qué? ¿Produce marihuana? Sí, güey, tiene sus granjas de marihuana, güey. El güey es impulsor de la cultura de la marihuana. ¿Ya podemos poner marihuana aquí en San Luis? No, creo que todavía no. Chale. Pero no te la comas, güey. Porque 45 miligramos de HTCC te dura 4 días. 4 días. Mames, güey, métele marihuana a un coche, entonces. Sí. Pero bueno. Fue todo. Despídete. Esto fue todo. Gracias por escucharnos y vernos. Recuerden seguir al podcast en sus redes. Comenten y den like porque no hay ningún comentario. Como Entre Cuates Podcast. A José lo pueden seguir en sus redes como Josué LZN. En todas sus redes. Ajá. Y a mí como Daniel.Hernández y Daniel THDZ en Instagram y Twitter respectivamente. Uh-huh. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Adiós.